en 1 hora te lo entrego, o cómprame tal cosa. Sí, hijo, te lo podría comprar porque creo que lo necesitas, pero no ahora, mañana. Cuando nosotros postergamos la satisfacción inmediata, metabolizamos la frustración, estamos logrando que nuestra corteza prefrontal madure. ¿Listo? Entonces, esa es una de las formas. Y hemos dicho que suele ser medida en 2 ámbitos. Esta, en que yo busco un bienestar y un premio chiquitito, ¿sí? Pero que sea inmediato en vez de esperar un premio mayor, pero en mayor tiempo. Y el segundo ámbito es la incapacidad de inhibir la conducta para cambiar el curso de la acción. Lo tengo que seguir haciendo. Me están diciendo que eso es malo, que es perjudicial para mí, que no lo debo repetir, igualito. La respuesta se da a pesar de todo lo que se le pueda decir, porque una vez que se inicia, la ponen en marcha y la ejecutan. ¿Y a qué nos referimos con la compulsividad? Seguramente en alguna de sus prácticas ya han visto a pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no es cierto? Y han visto cómo la compulsión no la pueden detener los pacientes. Todo está contaminado y por tanto me lavo 500 veces las manos, ¿cierto? Y me gasto un jabón y me gasto otro jabón, ¿cierto? Entonces, la compulsividad son las acciones repetitivas, inadecuadas para la situación y que sin embargo persisten, se siguen dando y no tienen relación con el objetivo general y que a menudo van a dar lugar a consecuencias negativas o no deseables. Entonces, esta conducta termina siendo perseverante de respuestas, no importando las consecuencias adversas. ¿Listo? Y de tal manera que se repite tanto que se convierte en un hábito. ¿Listo? Entonces, los circuitos de impulsividad, compulsividad, ¿sí? El circuito de impulsividad y recompensa, ¿no? Es el circuito bottom-up, donde vemos que la impulsividad con proyecciones desde la corteza estriatal ventral hasta el tálamo, y desde el tálamo a la corteza prefrontal ventromedial y a la corteza cingulada anterior, y miren cómo regresa otra vez, desde la corteza prefrontal ventromedial de la corteza cingulada anterior, de regreso a la corteza estriatal ventral. Entonces, normalmente, ¿quién tiene que modular la conducta? Nuestra corteza, ¿cierto? Es la que va a determinar qué cosa tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, este circuito debe ser modulado de arriba a abajo, desde la corteza, ¿no es cierto?, hacia el estriado y hacia el tálamo. Pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque esta respuesta de nuestra corteza está inhibida, ¿no es cierto?, o la acción propia de la corteza estriatal, ¿sí?, ventral es tan enorme que supera la acción de lo que tiene que hacer nuestra corteza. Por tanto, inmediatamente resultan los comportamientos impulsivos. ¿Está claro cómo se da este circuito? ¿Cómo normalmente en una persona normal, quién controla? Nuestra corteza. Eso, ¿no es cierto? Porque recuerden que en esta corteza prefrontal tenemos todos los elementos para ser seres humanos. Se supone que la evolución de nuestro neocórtex nos ha definido como Homo sapiens, como gente inteligente, como gente sensible, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo de la corteza prefrontal. Algunos dicen que desde el paleocerebro hasta nuestro cerebro actual, ¿no es cierto?, ha habido una evolución que ha permitido un proceso de hominización. Y que pareciera que cuando uno consume sustancias, este proceso de hominización se da al inverso. Entonces nos manejamos solo por la impulsividad o la compulsividad. Entonces, ¿qué va a pasar con los circuitos de impulsividad y compulsividad? ¿No es cierto? El circuito de compulsividad e inhibición de la respuesta motora, ¿no es cierto? La compulsión es el acto motor que estamos realizando. Entonces, el circuito bottom-up de la compulsividad con proyecciones de la corteza estriatal dorsal hasta el tálamo, desde el tálamo a la corteza órbito-frontal y desde la corteza órbito-frontal de regreso a la corteza estriatal dorsal, ¿sí? Aquí es donde se va a generar el hábito, la habituación, el repetir la conducta una y otra vez. Entonces, esto tendría que ser igualmente modulado ¿por quién? Por nuestra corteza órbito-frontal, ¿no es cierto? Pero no ocurre eso, sino que fíjense, el sistema de inhibición de la respuesta, ¿sí?,
que tiene que estar en nuestra corteza es totalmente inadecuado, o si no, también es superado, ¿sí?, por la actividad de la corteza estriatal dorsal, de tal manera que los comportamientos compulsivos se presentan. Está claro, ¿no es cierto?, cómo se produce impulsividad, compulsividad. ¿Cómo? Es nuestra corteza, aquello que nos hace seres humanos, que va perdiendo su capacidad de organizar nuestra vida. ¿Quién manda ahí? ¿No es cierto? ¿Qué área está mandando para que nosotros tengamos ese tipo de conductas impulsivas o compulsivas? Y entonces aquí podemos ver cómo el sistema de respuesta en la corteza estriatal ventral nos va a relacionar a cuadros como que la piromanía, la cleptomanía, el trastorno explosivo intermitente, ¿no?, toda esa cantidad de cosas. Y cada nuevo consumo, ¿no?, de la persona que padece de un TUS, de un trastorno por uso de sustancias, aumenta la dopamina, y ese aumento de la dopamina va a ser el cambio de la corteza estriatal ventral a la corteza estriatal dorsal, produciendo el acto compulsivo. Primero es la impulsividad y luego se produce la compulsión, repetir el acto. Y la compulsividad, ¿no es cierto?, está estimulada por el sistema de respuesta de la corteza estriatal dorsal. Y entonces podemos ver cómo se producen las adicciones a las drogas, el juego patológico, los trastornos por atracón, ¿no es cierto?, trastornos de conducta alimentaria por atracón, la compulsión por jugar internet, la compulsión por las compras, ¿no es cierto? Miren cuán importante es conocer este circuito de impulsividad, compulsividad, y cómo esta pérdida de control de nuestra corteza prefrontal nos está llevando a una serie de problemas, ¿no es cierto? Desde la violencia impulsiva, desde las personalidades límites, desde las conductas propias de los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, fíjense cómo se va produciendo la neuroadaptación al consumo y cambios de respuestas de la corteza estriatal ventral a la corteza estriatal dorsal. ¿Qué pasa cuando normalmente nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un estímulo grande, de gran intensidad, y nosotros nos sentimos satisfechos por la tarea que hemos realizado? Eso nos va a significar placer, bienestar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a producir. Cuando ustedes se sacan un 20 en un curso, cuando ustedes han campeonado en una competencia, ¿sí?, y lo han preparado, porque se han preparado para eso, ¿no es cierto?, van aprendiendo, van anticipándose al conocimiento, y eso les va a dar una satisfacción, generando o opioides o dopamina. Eso es lo que va a pasar, porque ustedes han preparado, no, han estudiado, han leído para lograr alguna actividad. En cambio, cuando la conducta es adictiva, lo que va a ocurrir es que este aumento de dopamina, ¿sí?, se da en función de la conducta impulsiva. El estímulo también sigue siendo intenso y yo no tengo, ¿sí?, el agrado por el trabajo realizado, no por lo que he hecho, sino busco inmediatamente el placer, la satisfacción, ¿no es cierto?, el bienestar. Y para lograrlo tengo que intoxicarme, ¿sí? Pasada la intoxicación, lo que va a venir es que la abstinencia, y la abstinencia me va a llevar a un afecto negativo y a veces hasta dolor físico y emocional. Entonces, para dejar de sufrir, tengo que anticiparme cómo tengo que conseguir la droga. Y esta anticipación, ¿no es cierto?, propia de la impulsividad, me lleva a actos compulsivos, generándome hábitos. Y la habituación al consumo de drogas. Por eso es que vemos, alguna vez tenía un paciente internado que estuvo más o menos tranquilo cuando estuvo con una dosis más alta, pero cuando comenzamos a bajar la dosis, nos dimos cuenta que cada viernes ya se ponía enojado, se ponía molesto. Entonces estuvimos reflexionando sobre los días en que él solía consumir drogas, y era pues de viernes para sábado, ¿no es cierto?, que era más o menos habitual, o de sábado para domingo. Entonces su cerebro le estaba recordando como un hábito, ¿no es cierto?, cada viernes o cada sábado tenía que tener la satisfacción de la droga, ¿no? Y él mismo dijo, sí, doctora, creo que tengo mi síndrome sabático, ¿no? Entonces vemos cómo se va generando un hábito para el consumo de drogas. En cambio, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes estudian y se sacan una beca, cuando ustedes logran un éxito como graduarse con honores, cuando ustedes son campeones de algo,
cuando incluso, ¿qué puede pasar? Algo que les haya costado su verdadero esfuerzo, ¿no? Como ser el campeón de la carrera, como ustedes pueden ver. Estas actividades placenteras van a liberar dopamina, pero fíjense, en forma fásica y lenta. A diferencia de las sustancias psicoactivas o las adicciones conductuales, como el juego de casino, ¿no es cierto?, que van a liberar dopamina, pero en forma tónica y súbita. Inmediatamente sube la cantidad de dopamina, lo cual va a generar adicción, porque va a estar estimulada el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, que son las zonas que generan placer, bienestar, en el caso de todos nosotros. Entonces vemos como un cerebro normal tiene esta apariencia que ustedes pueden ver, donde se nota, ¿no es cierto?, un adecuado metabolismo de la glucosa y flujo sanguíneo, versus un cerebro adicto, ¿sí? Y eso es medicina basada en evidencias. Entonces, fundamentalmente tenemos que recordar que las áreas cerebrales involucradas en las adicciones son la corteza prefrontal, ¿no es cierto?, el núcleo accumbens y el área ventral tegmental. ¿Listo? Entonces, para que se quede firmemente aprendido, el centro del placer en nuestra vida está marcado ¿por qué? Por las áreas marcadas en este círculo rojo que incorporan a lo que es el núcleo accumbens y el área ventral tegmental. Entonces, fíjense, dopamina la generamos cuando tenemos esa sensación de que vamos a tener algo que nos produce bienestar. Y entonces vemos como la dopamina, esa grata sensación de tener la recompensa a la mano. Y cualquiera de las sustancias o situaciones, si nos genera dopamina, nos puede volver adictos a cualquiera. Entonces la imagen del monito no está generando ese gusto, esas ganas por comerse, ¿no es cierto?, las frambuesas que tiene cerca, ¿no es cierto?, porque le va a dar satisfacción, va a llenar su estomaguito. ¿Listo? Yo quiero que hablemos de esto porque esto es importante para que lo recordemos, chicos, siempre. Quiero que observen esos dos, esos dos cuadros. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo, si creemos en Dios, Dios nos ha dado dos placeres, y si creemos que igualmente eso, hemos nacido por evolución, igualmente los seres humanos tenemos dos placeres que son importantes y que aumentan los niveles de dopamina. Uno es la comida y el otro es las relaciones sexuales. Son las actividades que producen incremento de la dopamina y de todas nuestras sustancias del bienestar, produciéndonos placer. Cuando las conductas son gratas, nos producen recompensas, nos dan placer, son conductas que se continúan repitiendo, ¿no es cierto? Porque te satisfacen, te dan placer. Y miren cómo sube el nivel de dopamina del nivel basal cuando comemos. Y miren cómo sube el nivel de dopamina cuando se tienen relaciones sexuales. ¿Por qué es importante esto, chicos? ¿Por qué se ha generado este tipo de situaciones? Por dos motivos, ¿no es cierto? Porque, fíjense, cuando repetimos lo placentero, lo repetimos una y otra vez, lo que va a haber es que vamos a tener capacidad de supervivencia y de evolución, ¿no es cierto? Pues estamos repitiendo una conducta y cada vez la hacemos más perfecta, ¿cierto? Entonces, tiene que ver eso de repetir lo que nos agrada con supervivencia y evolución. Entonces, todas las adicciones van a producir alteración de los niveles de dopamina. Podemos ver en el cuadro de arriba lo que hace la anfetamina versus el nivel de dopamina que produce la comida. Entonces, ¿por qué creen que los adictos repiten una y otra vez la conducta? Sus niveles de placer, de bienestar, están por encima de lo que normalmente podemos disfrutar el resto de las personas. ¿Listo? Y este es el efecto de las drogas, ¿no es cierto? Por la elevación de la dopamina. Ahí tenemos la anfetamina, la nicotina, la cocaína, la morfina, todas alteran y elevan los niveles de dopamina. Entonces, existe, ¿no es cierto?, una ruta por el cual se logra la recompensa, el bienestar, con el uso de todas las drogas adictivas, ¿no es cierto? Entonces tenemos como heroína, cocaína, nicotina, alcohol, van a producir este estímulo a nivel del área del placer, ¿no es cierto?,
Y como que el cuerpo, como que la persona va reconociendo que tiene que seguir estimulando esta área del bienestar o placer. Entonces, y esto es lo que ocurre con marihuana, exactamente igual como con todas las drogas. ¿Listo? Se elevan los niveles, ¿sí?, de dopamina con el consumo de la marihuana. Y entonces, fíjense, el centro de recompensa, esas conductas que repetimos una y otra vez, son esenciales para la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si no comemos, nos morimos. Y si no tenemos una actividad sexual, se acaba la especie, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen que ver con la supervivencia. La persona que no come se muere. Las personas que no tienen una actividad sexual no se reproducen, por tanto, se acabó la especie. ¿Listo? Entonces, fíjense, tanto la comida como la actividad sexual, como hemos visto, aumentan los niveles de dopamina y son placenteras. Por eso es que son actividades que se repiten constantemente, garantizando la existencia del individuo y manteniendo la existencia de la especie. Las drogas intoxicantes, cualquiera de las TUS, ¿sí?, de las drogas o las SPA, sustancias psicoactivas, aumentan la dopamina en el centro del placer en mayor cantidad y duración que los estímulos naturales, como hemos visto, ¿no es cierto? Y de esta manera secuestran este exitoso mecanismo evolutivo. Entonces va a llegar un momento en que el adicto, ustedes le ponen comida o droga, droga, actividad sexual o droga, droga. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, los circuitos involucrados en la compulsión y las conductas de abuso, ¿cuáles son? Recuerden, está el control inhibitorio propio de nuestra corteza prefrontal, la motivación y el manejo de situaciones de nuestra corteza orbitofrontal, ¿no es cierto? Y de nuestra corteza prefrontal, el control inhibitorio de la memoria y el aprendizaje, el hipocampo y la amígdala, y el área de la recompensa, como ustedes pueden ver, el núcleo accumbens y el área ventral tegmental. Entonces, ¿cómo estas adicciones cambian, no es cierto? Producen cambios en los circuitos cerebrales. ¿Qué pasa si nosotros no somos adictos? Nuestra corteza prefrontal funciona ad íntegro, ¿no es cierto? Somos capaces de introspección, somos capaces de pensar, de evaluar lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué no tengo que emborracharme todas las semanas? ¿Por qué no tengo que ponerme en contacto con marihuana? ¿Por qué no tengo que usar cocaína? ¿Por qué no tengo que estar horas y horas y sin dormir frente a los juegos online, ¿no es cierto? O en el casino o donde fuera. Tengo el control, aquí está mi corteza controlando. Y por más estímulo prominente que tengo, no tengo en mi memoria el recuerdo del bienestar producido por la droga. Por tanto, si alguien me invita a drogas, lo siento, no me interesa, ¿cierto? No lo hago. En cambio, si yo tengo ya un cerebro dañado por acción de las drogas, el estímulo termina siendo más importante. ¿Sí? Para nosotros, el que alguien nos invite a drogas, ¿qué necesariamente diríamos probablemente, ¿cierto? Pero si yo soy adicta, el estímulo, aunque sea así chiquito, o simplemente el oler la marihuana cuando paso, el estímulo va a ser grande, ¿cierto? Por tanto, como tengo un control chiquitito, porque mi corteza prefrontal y la órbita frontal no tienen la respuesta que debieran, mi control es chiquitito y mi memoria es intensa, recordando el placer, el bienestar que me produce la droga. Por tanto, inmediatamente y lo más rápidamente posible, impulsivamente lo hago y consumo. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, ¿quién decide las conductas adictivas? ¿El ser humano como tal? Con el ejercicio y el adecuado funcionamiento de su corteza prefrontal. Recuerden que esto es lo que nos hace seres humanos. ¿Sí? Entonces, si esto nos hace seres humanos, también está ahí la ética, los valores, sino dónde están ubicados, ¿cierto? Y quien maneja será el área del placer, la que termina manejando al ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué conductas ayudan al cerebro adicto? Recordemos que la dopamina nos permite la supervivencia y un éxito evolutivo. Pero si yo no tengo las conductas apropiadas, ¿qué conductas me van a ayudar a que yo siga manteniéndome adicto?
falta de introspección, no pienso, no analizo, no tengo juicio crítico. Y junto con eso, como aquí están mis valores, miento, robo, manipulo, engaño a mis padres, engaño a mis amigos, ¿sí? Protejo al máximo la opción de consumir, la opción de usar de nuevo la droga. Hago todo lo necesario, ¿no? Y si la mamá le encuentra y dice, pero esta droga no es mía, esta marihuana me la dio mi amigo. No, ¿te acuerdas de mi primo fulano que lo encontré hace tiempo y me la entregó? Pero no es mía, yo no consumo. Pero van a proteger al máximo su opción de consumir. ¿Qué conductas no ayudan? Si yo no tengo, como hemos visto, ¿no es cierto? Tengo un control importante porque mi corteza funciona bien, entonces soy capaz de hacer introspección y decir, no, esto no me conviene, a lo mejor hay una redada, hasta me meten preso y me van a poner, ¿no?, como culpable y voy a tener un antecedente, lo voy a pensar. Y junto con eso, las condiciones morales, la moral, la ética que tengo en funcionamiento, me va a hacer tener conductas de honestidad, de empatía con mi familia, con mis amigos, con mi enamorada, con mis hijos, con mis hermanos, ¿cierto? Voy a apreciar del efecto del uso de las sustancias en los comportamientos de otros. Y entonces voy a mirar cómo después de consumir la marihuana está riendo como idiota. Ustedes han visto a los que consumen marihuana, ¿no es cierto? Dicen, con una risa tonta, ¿sí o no? Se ríen y se ríen de todo. Y voy a ser capaz de apreciar eso. Y además, puedo ser considerado con mi familia, incluso con mis amigos, o si estoy con mi enamorado, o mi enamorada, o mi novio, o mi esposo, quien sea, ¿cierto? Porque tengo la capacidad de control. Muy bien, entonces lo que vemos en este momento, con el desarrollo de las neurociencias, que todas las drogas, cuando se usan en forma prolongada, van a cambiar el cerebro en sus formas fundamentales, pero fundamentalmente podemos apreciar cambios estructurales y cambios funcionales. Este es uno de los cambios estructurales, cómo se van perdiendo la sinapsis y los receptores de dopamina. Y funcionalmente vamos a ver que mientras más droga consumen, hay menos receptores de dopamina. Y mientras más droga consumen, un día van a perder la capacidad de tener dopamina, que puede generar placer. Entonces la conducta se va a perpetuar eternamente con dosis cada vez mayores porque no hay que receptor responda para dar ese bienestar. Entonces vemos cómo, aquí está el cerebro normal, como pueden ver el primero, y el otro cerebro es el cerebro de un abusador de drogas. Y como podemos ver, hay una regulación hacia abajo de los receptores de dopamina. Y miren qué pasa con los transportadores de dopamina, cómo se enlentece el movimiento y entonces las personas que usan metanfetamina de pronto se vuelven lentos para caminar, para moverse. ¿Listo? De tal manera que la pérdida de transportadores de dopamina en consumidores de la metanfetamina va a resultar en un enlentecimiento de las respuestas motoras. Y además va a alterar la memoria. Se pierden igualmente los transportadores de metanfetamina y como tal se daña la memoria. Entonces no es que las nuevas drogas no produzcan ningún efecto. Y aquí podemos ver la hipoactividad de los lóbulos frontales. Arriba está un cerebro normal y abajo un cerebro de un consumidor de cocaína. Y vamos a ver cómo se ha perdido, ¿no es cierto?, el metabolismo de la glucosa a nivel de la región prefrontal y en el corte cingulado anterior o en la corteza cingulada anterior o el gyrus cingulado anterior. ¿Listo? Porque hay un paciente que ha comenzado a abusar de la cocaína. Entonces, si queremos ver a las adicciones, ¿cierto?, tenemos que saber en qué y cómo se van dando las respuestas, ¿cierto? Cómo va cambiando nuestro cerebro con las adicciones. Entonces, si hemos dicho que las adicciones son enfermedades, son crónicas y recurrentes, estamos diciendo además que afectan los sistemas naturales de refuerzo, ¿no es cierto? Estos sistemas naturales de refuerzo hemos dicho que también son estimulados, ¿por qué? Por la comida y por la actividad sexual, ¿cierto? Es el mismo sistema que se va a activar, el mismo que es usado. Por eso es que las drogas hacen mal uso de estos sistemas de recompensa. El consumo agudo de las drogas, ¿sí?, activa los sistemas naturales de recompensa. Y el consumo crónico lleva a una desregulación de los sistemas de recompensa, produciendo una alostasis.
no una homeostasis, sino una alostasis, que es lo que vamos a ver. Entonces, los sistemas responsables del efecto placentero son fundamentalmente dopamina, pero también están los péptidos opioides, encefalinas, endorfinas, serotonina, GABA. Pero no solamente eso. ¿Qué cambia también? Nuestro factor liberador de corticotrofina o nuestra hormona del estrés. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero que vean luego las imágenes que les voy a mostrar. En un trabajo de investigación que se hizo con las ratitas, a las cuales se les enseñó a autoadministrarse cocaína o etanol, y luego les ponían una cánula en núcleo accumbens para medir la cantidad de dopamina que generaba, ¿no es cierto?, el uso de la coca o el uso del alcohol. Entonces, lo que se vio es que lo que ocurre, ¿no es cierto?, que la cocaína lo que va a hacer es que exista una mayor cantidad de dopamina en la región intrasináptica, entre sinapsis y sinapsis, no permitiendo que se reabsorba la dopamina, produciendo un incremento del placer. Y igualmente con el etanol, no solamente dopamina, sino otros neurotransmisores que también los vamos a ver luego, que van a afectar tanto el núcleo accumbens como la amígdala. Entonces, la pregunta es, ¿esto que le pasa a las ratitas también le pasa a los seres humanos? ¿Cómo esto lleva a la adicción? ¿Qué cambios se producen con la administración crónica de las drogas? ¿Por qué algunas personas llegan a ser adictas y otras no? ¿Qué hace que las personas unas sean más vulnerables? Vamos a ver, por ejemplo, que si yo tengo un padre, un abuelo o un tío adicto, si para recorrer el camino de consumo y ser adicto, para estos que no tienen antecedentes les lleva de aquí hasta allá, para el que tiene antecedentes familiares, como una genética, una vulnerabilidad a eso, no le va a llevar este camino, sino probablemente este tamaño de camino. Por tanto, va a ser más rápidamente adicto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, fíjense. En este estudio lo que se ha hecho es medir la cantidad de dopamina y serotonina. Normalmente, si ustedes pueden ver en el 100, ese es el nivel basal que tendríamos de dopamina y serotonina. Si yo le administro cocaína a las ratitas, miremos cómo se elevan los niveles de dopamina. ¿Lo ven? ¿Sí? Se han elevado tanto dopamina como serotonina. Pero con el consumo crónico, estos valores de dopamina y serotonina no vuelven al nivel basal. Si ustedes pueden ver, están por debajo de lo basal. Y el ser humano por naturaleza, ¿qué busca? Bienestar. Queremos vivir en paz, queremos vivir felices, queremos estar bien. Pero he perdido esa capacidad porque mis niveles de dopamina y serotonina están más abajo, ¿cierto? Pero no solamente ocurre eso, igualito. ¿Qué pasa con nuestra hormona del estrés o factor liberador de corticotrofina, la CRF, durante la autoadministración de cocaína? Cuando uno consume la cocaína, CRF se mantiene en el mismo nivel de siempre. No cambia nada, no se altera. Pero en el momento que dejo de consumir CRF, mi hormona del estrés se eleva. ¿Produciendo qué? Cambios de ánimo, disgusto, ánimo triste, estrés marcado, irritabilidad, ¿cierto? Y la pregunta es, esta pérdida de la capacidad para disfrutar la vida, porque tengo menos niveles de serotonina y dopamina, y tengo un nivel elevado de hormona del estrés, ¿será lo que me lleva a perpetuar la adicción? ¿Sí? Pero también tiene que ver con la mayor exposición. Aquí vemos cómo hay dos ratitas que han consumido. Una consumió 1 hora de cocaína al día y la otra 6 horas. Fíjense, el experimento continuó por 21 días. Recuerden que en 21 días se genera un hábito, ¿cierto? Entonces, cuando se les permitió a las ratitas volver a consumir, a autoadministrarse la cocaína, las ratitas que consumieron 1 hora aumentaron un poco el consumo, pero luego volvieron al consumo inicial. La misma rayita verde al nivel. ¿Listo? En cambio, aquellos que habían tenido mayor exposición a la droga aumentaron su consumo y cada vez lo seguían aumentando, no paraban. ¿Qué significa eso? Si yo tengo mayor exposición a la droga, cada vez voy a ir incrementando la cantidad, cada vez más. ¿Listo? Y luego también se hizo con el alcohol. A unas ratitas se les puso el 10% de etanol durante 30 minutos por día por 2 semanas. Y al otro grupo de ratitas se los puso en cámaras de vapor de etanol por 2 semanas
pero con 200 miligramos de alcohol en sangre. Dejaron, fíjense, de darles 3 semanas y miren qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que los chicos o los jóvenes les van a decir? No, doctora, yo no tengo ningún problema con el alcohol o con la marihuana. Yo dejo de consumirlo y ya estoy bien. Y le puedo probar que esta semana ni la siguiente consumo. Y es cierto que en la siguiente semana no consumen, a la segunda tampoco. Pero a la tercera o la cuarta, elevan su consumo y consumen, como cuando tenemos un rebote por hacer dieta y luego queremos comer todo, exactamente igual. Y entonces lo que vemos es que en aquellas ratitas que solo tuvieron una exposición chiquita, solo 30 minutos, ¿no es cierto? Y con poco alcohol, subió un poco el consumo al comienzo, pero luego volvió al nivel inicial. Pero en aquellos que estuvieron consumiendo, tuvieron la presencia del alcohol tanto tiempo, subió dramáticamente el consumo del alcohol y siguió subiendo, se siguió manteniendo por encima del inicial consumo de alcohol. Entonces, y luego está el aprendizaje asociativo. A ustedes les puede parecer extraño, pero cuando ingresamos a un paciente adicto, ni siquiera le permitimos que escuche la música con la cual consumía. Porque así como cuando ustedes tienen un enamorado o una enamorada que les regaló un disquito o les dedicó una canción, se olvidaron, pero la vuelven a escuchar y ¿qué traen a su memoria? Periquito, ¿no es cierto? Fulanita, aparece en su recuerdo, ¿cierto? Entonces, si los pacientes vuelven a escuchar la música o visitan los lugares donde consumían o se encuentran con las personas que consumían, el cerebro va a decir droga, ¿listo? Y el paciente puede recaer a pesar de años de abstinencia. ¿Por qué? Porque parece que hay una alteración a nivel de la sinapsis de nuestro cerebro, ¿sí? Que son las responsables de nuestro aprendizaje asociativo, y este aprendizaje asociativo quedaría, ¿sí? Como fijado en esta sinapsis a través de patrones alterados de conectividad sináptica, ¿sí? Entonces, por eso es que años después, si vuelvo a consumir, nuevamente se desencadena el cuadro adictivo. ¿Listo? Entonces, pero la buena noticia es que existe también resiliencia neuronal, ¿cierto? Si realmente dejo de consumir, miren, este es el cerebro de una persona sana. Este es un adicto, en la segunda figura de un adicto a metanfetaminas, con un mes de abstinencia, miren cómo se va recuperando, y un adicto, igual, después de 14 semanas de 14 meses de abstinencia, cómo se va recuperando poco a poco el cerebro. ¿Cuánto lleve? ¿Sí? ¿Y cuánto se puede recuperar? Ese es un interrogante, ¿cierto? Porque tiene que ver con las propias vulnerabilidades y el tipo de consumo que ha tenido. Entonces, ¿cómo regulamos nuestra recompensa a nivel de nuestro sistema mesolímbico, ¿no es cierto? Nuestra área del placer, a nivel de nuestro núcleo accumbens y nuestra área ventral tegmental. Miren, ¿acaso las neuronas solo producen, un área del cerebro solo produce un neurotransmisor? No, no es cierto. Y podemos encontrar que nosotros mismos secretamos nuestras propias sustancias psicoactivas. Por ejemplo, tenemos beta-endorfinas, ¿cierto? Tenemos endocannabinoides, ¿no es cierto? Tenemos acetilcolina, tenemos GABA, tenemos serotonina y por supuesto tenemos dopamina. Nuestro propio cuerpo, y entonces algunas veces nosotros le decimos al paciente, ninguno de nosotros necesita un gramo de coca, un paquete de marihuana o una botella de alcohol. Solito nuestro cuerpo produce nuestras propias spa y podemos ser felices y disfrutar la vida sin ninguna sustancia tóxica. ¿Listo? Porque nuestro cuerpo naturalmente las produce. Entonces, vemos cómo el ciclo adictivo puede producir un reforzamiento positivo y un reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo tiene que ver con la anticipación y el consumo inmediato, la satisfacción inmediata, ¿no es cierto? Placer, impulsividad, ¿cierto? Tengo necesidad de la droga, la consumo impulsivamente y soy nuevamente feliz, estoy gratificado, tengo mi recompensa. Sin embargo, una vez que tengo mi recompensa, como no todo el tiempo estoy bajo efectos de la adicción o de la droga, va a venir la abstinencia, ¿cierto? Que me va a llevar a querer buscar nuevamente más droga. Y, por tanto, se va a presentar un refuerzo negativo, que es el craving,
¿no es cierto? La necesidad imperiosa de volver a consumir. Por tanto, la anticipación y la preocupación por obtener la droga me va a llevar a hacer lo que sea. Por eso es que cuando van por las calles y un adicto viene y les quita el celular o les arrastra con el auto o la moto, quitándoles la cartera, es porque necesitan urgentemente la droga. Gran preocupación, gran anticipación por tener dinero para intoxicarse. Se produce la intoxicación, la conducta positiva y una conducta de afecto negativo tras la abstinencia del consumo de drogas. Entonces, tenemos refuerzos positivos, la satisfacción propia de la droga, tenemos refuerzos negativos, el craving, la necesidad imperiosa de la droga, ¿no es cierto? Y, por tanto, la presencia de ese afecto negativo que nos lleva a que mantengamos la adicción, la compulsión, la satisfacción, el placer por las drogas. Entonces, la etiopatogenia del trastorno por uso de sustancia nos va a llevar a que mientras más temprana sea la exposición, mientras menores seamos, igual que en la esquizofrenia, la posibilidad de hacer un daño a nuestro cerebro es mayor. Entonces, una experiencia, una exposición temprana a las drogas, de privaciones sociales, vivir pobres, carentes de recursos para manejar nuestra vida, crecer con carencias económicas, estar permanentemente en estrés, puede llevarnos a la experimentación de las drogas. Y luego de la experimentación al uso regular de las drogas. Además, las drogas tienen sus propias características farmacocinéticas, ¿no es cierto? Farmacodinámicas y sus propios efectos que van a hacernos sentir ese bienestar, ¿cierto? Por tanto, del uso regular de la droga comienza el abuso o consumo perjudicial para luego, si tenemos problemas ya genéticos o familiares, si tenemos una enfermedad mental, si hemos tenido exposiciones prenatales, ¿no? Con problemas con nuestra madre que a lo mejor ni nos quería tener, entonces la posibilidad de que hagamos una adicción es mayor. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tener claro que todas las sustancias psicoactivas tienen sus propias características farmacocinéticas y farmacodinámicas, como les decía, y van a utilizar sus propios neurotransmisores específicos y que les van a llevar a elevar los niveles de dopamina, ¿cierto? Por tanto, en este cuadro yo les muestro claramente cuáles son los sustratos neurobiológicos de las drogas de abuso. ¿Sí? Está la cocaína y la anfetamina, que van a estimular dopamina y serotonina a nivel del núcleo accumbens. Los opiáceos van a generar elevación de dopamina y de péptidos opioides en el área ventral tegmental y en el núcleo accumbens. La nicotina eleva dopamina y péptidos opioides en núcleo accumbens, en área ventral tegmental y en amígdala. La marihuana aumenta dopamina y péptidos opioides en área ventral tegmental y en núcleo accumbens. Y el alcohol, ¿sí?, va a aumentar otro tipo de neurotransmisores, como los péptidos opioides, serotonina, GABA y glutamato en área ventral tegmental, en núcleo accumbens y en la amígdala. ¿Listo? Entonces, el ciclo adictivo es el mismo en las diferentes espadas. Todas las sustancias psicoactivas, por eso es que cuando hagamos en la siguiente clase alcohol, coca y marihuana, ya no necesitamos explicar esto porque yo quiero que esto ya quede incorporado en su conocimiento. Por ejemplo, opioides y alcohol, hay un craving intenso, entonces se busca la anticipación para lograr emborracharnos, ¿no es cierto?, intoxicarnos por alcohol, pero eso nos va a llevar a una tolerancia a la intoxicación y cada vez vamos a querer mayor cantidad de alcohol, ¿no es cierto?, o de opioides. Y una vez que hemos consumido, vamos a entrar a que va a ser el periodo de abstinencia con una profunda disforia y con dolor físico y dolor emocional, lo que nos lleva nuevamente a la anticipación, a la conducta compulsiva y estamos en un círculo vicioso. Igualmente con los estimulantes, ¿no es cierto? Un intenso craving, la necesidad de preocuparnos y anticiparnos para poder intoxicarnos nuevamente con la droga, y igualmente se produce, ¿no es cierto?, una intensa tolerancia a la intoxicación y cada vez necesitamos más dosis. Y como hemos visto, mientras más dosis, vamos a tener una conducta de querer más y más y más y más dosis. Y todas las adicciones van a terminar destruyendo nuestros receptores de dopamina. Entonces, miren lo que puede pasar y se cierra con el círculo, ¿no es cierto?, con la abstinencia y la disforia que se produce
para luego entrar nuevamente en el craving profundo y buscar la droga. Igualmente con la marihuana, ¿no es cierto? Conducta de anticipación, la búsqueda compulsiva de la droga, intoxicación con la sustancia, ¿no? Y luego, primero, esto es que rápidamente me intoxico, rápidamente es la respuesta, pero luego hay una suerte de titulación, ¿no? Como cuando vamos subiendo poco a poco las pastillas, ¿no es cierto?, para producir el efecto, exactamente igual y cada vez titulamos para arriba y vamos aumentando el consumo. Y de tal manera que una vez que dejamos de consumir, nuevamente abstinencia, nuevamente disforia, conducta compulsiva y repetimos el ciclo. Con la nicotina igualmente hay un craving intenso, enorme, porque ustedes han visto cómo se desesperan los fumadores, ¿cierto? Viene la intoxicación como acto compulsivo, entonces hay una alta compulsividad que va a permitir también, ¿no es cierto?, esa titulación para arriba de la droga que va a afectar totalmente la vida diaria del paciente, ¿listo? Entrando en la abstinencia, disforia intensa, irritabilidad, perturbaciones en el sueño. Y entonces, estos son los sustratos de los efectos reforzadores de las SPA. Lo hemos visto, ¿dónde actúan, no es cierto? Por ejemplo, dopamina actúa como neurotransmisor del bienestar con los estimulantes, con los opioides, con el alcohol, la nicotina y la marihuana. GABA con alcohol, nicotina y marihuana. Los opioides, ¿sí? Las sustancias opioides, nuestros opioides propios a nivel del uso de opioides, del alcohol, de la nicotina y la marihuana. Y la acetilcolina solo con la nicotina, la noradrenalina a nivel de los estimulantes, los opioides, todos, alcohol, nicotina, tanto, fíjense, noradrenalina como dopamina. Este es el núcleo accumbens, perdón, no es aún ya la sustancia, sino es el área, ¿no? Como antes lo habíamos visto, el sustrato neurobiológico, el lado biológico donde se produce. ¿Sí? Núcleo accumbens, ¿sí? Fíjense, está afectado con estimulantes, con opioides, con alcohol, con nicotina y con marihuana. La amígdala responde, ¿sí? Estimulando neurotransmisores con el alcohol, la nicotina, y el área ventral tegmental con opioides, alcohol, nicotina y tetrahidrocannabinoles. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando viene un paciente? Nosotros lo que vamos a ver es un paciente que está ebrio, que consume constantemente, que está intoxicado por drogas, o que viene porque tiene un ánimo depresivo, o porque tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? Muchos de los pacientes que consumen alcohol vienen luego con trastornos de pánico, o porque es portador de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, pero junto con este tipo de trastornos, ¿sí?, hay trastornos de personalidad que los pueden acompañar, ¿sí? Y estos trastornos de personalidad van a requerir un tratamiento psicoterapéutico y el resto de alteraciones. La adicción a cualquier tipo de sustancia psicoactiva, alcohol, nicotina, marihuana, coca, lo que fuera, o si viene acompañado de un cuadro depresivo, de un cuadro ansioso o de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, nos permite decir que en general los adictos son enfermos duales, porque tienen dos tipos de trastornos. Pero la evidencia nos dice que cuando mejoramos el eje 1, el eje de las enfermedades, también mejoran los trastornos de personalidad que estarían en el eje 2 para hacer diagnóstico, ¿listo? Entonces vemos qué es lo que nosotros vamos a apreciar en la clínica. Al que ha consumido alcohol, al que viene por el... No viene él, no lo trae la familia, porque consume marihuana, porque consume coca, porque está metido en la pasta, ¿no es cierto? Porque está alcoholizado constantemente, porque viene deprimido, ansioso, o porque tiene el antecedente de un trastorno por déficit de atención, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando a un paciente dual. Entonces, las manifestaciones clínicas en los TUS, ¿sí?, son aquellos trastornos derivados del consumo, como el consumo perjudicial y el síndrome de abstinencia. Entonces, los trastornos derivados del consumo son el consumo perjudicial y el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Y el otro trastorno son aquellos inducidos por el consumo.
no derivados, sino inducidos por el consumo, y está la intoxicación, el síndrome de abstinencia, los trastornos inducidos específicos y los trastornos inducidos inespecíficos. Entonces, ¿cómo vamos a entender la enfermedad adictiva, chicos, a partir de lo que le hemos dicho? Si afecta la memoria, si afecta las funciones ejecutivas, si afecta nuestro sistema límbico, entonces lo vamos a reconocer como un síndrome amnésico, porque afecta memoria, ¿sí?, a través de las alteraciones que se producen en amígdala e hipocampo. Le vamos a llamar disejecutivo porque afecta nuestra corteza prefrontal y altera todas nuestras funciones ejecutivas. Y le vamos a llamar emocional porque va a dañar, va a alterar nuestra afectividad a nivel del sistema límbico, de la amígdala y del circuito de recompensa. Entonces, una adicción, una enfermedad adictiva, la vamos a llamar síndrome amnésico disejecutivo emocional. Y, por tanto, nos vamos a dar cuenta cómo se alteran las funciones ejecutivas. Recuerden que como función ejecutiva planificamos nuestro proyecto de vida, planificamos lo que queremos hacer. Tenemos flexibilidad cognitiva, de tal manera que podemos entender puntos de vista diferentes al nuestro, no necesariamente que los compartamos, pero podemos entender puntos de vista diferentes, ¿sí? Pero cuando se altera nuestra función ejecutiva, tenemos problemas en la planificación, tenemos problemas en la decisión, tenemos problemas en la capacidad de razonamiento, tenemos incapacidad para gestionar, ¿no es cierto?, nuestra atención, nuestra concentración, tenemos problemas en nuestra memoria produciéndose. Imagínense, quien se emborrachó y al día siguiente no sabe cómo llegó a su casa o qué hizo, ¿se alteró la memoria? Sí. ¿Es una función cognitiva? Sí. ¿Es la atención? ¿Es una función cognitiva? Sí. Y de pronto hay una inatención, distraibilidad fácil, está como en la luna, ¿no es cierto? Y no está atento a lo que ocurre, ¿sí? Y a nivel de la emoción, fíjense, hay labilidad emocional, apatía, desinterés por las normas y agresividad. Y una conducta alterada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entendemos la enfermedad adictiva y cómo impacta la afectividad, ¿no es cierto? Se supone que tendría que tener un ánimo normal hasta que viene la abstinencia y comienza a generarse una ansiedad creciente, ¿no?, enorme, hasta que ese pensamiento intrusivo, tengo que drogarme, tengo que emborracharme, necesito alcohol, necesito coca, esa idea de consumo persistente, ¿no?, lo vuelve irritable, ansioso, con ese craving intenso, y consume, que sería la conducta neutralizadora, y ¿sí?, pasamos luego de la conducta, que es el consumo, a la fase depresiva, ¿sí? Y luego intentamos volver al ánimo normal, pero hemos visto que no termina de lograrse. Entonces vamos a ver cómo los adultos, o si alguien comienza a consumir en época adulta, cuando el cerebro ha madurado lo suficiente, y recuerden que si ustedes revisan en qué edad madura la corteza prefrontal, ni siquiera es a la edad que tienen ustedes. 24 años, somos capaces, 25 años, de darnos cuenta que nos hace daño y que no. Así, firmemente. Entonces hay un equilibrio entre el funcionamiento de la corteza prefrontal, el estriado y la amígdala, ¿no? Amígdala y estriado, ¿sí?, son modulados por la corteza prefrontal a través de lo que es evito o me aproximo, ¿no es cierto? Y entonces, en eso de evitar las drogas, ¿sí?, eso me lo va a permitir mi corteza. Pero, ¿qué pasa en el adolescente? El estriado, que busca la aproximación, está muy cerca, ¿sí?, y en desnivel respecto a la evitación, que sería la amígdala la que responde con el recuerdo, ¿no? Porque rápidamente el adolescente va a decir que chévere, no ir a la fiesta, drogarme, bailar, que el éxtasis, que el rave y todo eso, ¿cierto? Entonces va a consumir antes y va a quedar atrapado en la adicción antes que ninguno. ¿Cómo entendemos la enfermedad adictiva, por tanto? A partir de que tenemos que entender que hay variables genéticas. Por eso es que les decía que si para algunos llegar a la adicción nos lleva a todo este espacio, para otros por el antecedente de la vulnerabilidad, ¿no? Porque en la familia hay adictos a lo que sea, al juego, a las compras, a la comida, al alcohol, a la marihuana, a lo que sea, ¿sí? El camino es así chiquitito, pero si yo no tengo ese antecedente, probablemente mi camino para ser adicto es mucho más largo. Entonces, las variables genéticas, las vulnerabilidades preexistentes,
si yo no tengo control de mis propias emociones, ¿no es cierto? Recuerden que la primera competencia que tenemos que tener todos es la gestión de nuestras emociones. Si tengo algún tipo de problema mental o ya de antemano vengo porque tengo un problema de conducta o un trastorno por déficit de atención, si tengo características de mi personalidad que me llevan a ser altamente impulsivos, ¿no es cierto? Y si además tengo problemas en el neurodesarrollo, por ejemplo, a nivel de lo que es la poda sináptica, o a mí, en el caso de mi propia regulación emocional, ¿sí? Y me he expuesto en exposición a sustancias psicoactivas, como alcohol, como marihuana, como inhalantes, opiáceos, estimulantes, y he comenzado a tener un patrón de consumo regular que cada vez se va haciendo más frecuente, entonces la posibilidad de hacer una lesión cerebral con sobredosis y muerte por sobredosis, ¿no es cierto? O por suicidio, ¿sí? Me está describiendo un paciente adicto con pérdida de control, con conductas impulsivas y compulsivas, con anormalidades y neuroadaptación a nivel de la corteza prefrontal y con disregulación de la conducta, y que ha estado sometido al estrés, de repente un chico buleado, con que tiene dinero y posibilidad de encontrar la droga, que tiene una pobre educación, que ha sufrido de traumas emocionales, que tiene una carencia de soportes emocionales y de soportes sociales, ¿listo? Entonces, vemos cómo todo esto va a influir. No es una sola cosa, sino es un campo amplio y multifactorial los que van a producir las enfermedades adictivas. Entonces, fíjense cómo se va a producir, cómo perdemos la homeostasis y entramos a lo que se llama a lo que es la alostasis, ¿no? Como consecuencia del estrés. Entonces, si alguien con estas características comienza a usar cualquier tipo de sustancia psicoactiva, ¿no? Va a pasar por un periodo de abstinencia, entonces va a buscar consumir, entonces recae en el consumo, vuelve a tener una abstinencia y ya no es un uso, va a ser un uso más duro, más fuerte, más continuo, ¿no es cierto? Vuelve a consumir, vuelve a entrar en abstinencia y vuelve a recaer y comenzamos a tener una dependencia temprana, volvemos a consumir, volvemos a caer en abstinencia y seguimos de tal manera que con las recaídas hacemos una y otra vez, vamos a tener un estado de neuroadaptación y hemos generado una dependencia a largo plazo, ¿cierto? Permanente. Entonces, si eso va ocurriendo cuando voy consumiendo drogas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros funcionamos con homeostasis, ¿no es cierto? Estamos en un punto de equilibrio, ¿sí? Ustedes pueden ver en la línea de abajo, donde está la letra B y la letra chiquita en A, ese es el nivel de homeostasis, por encima de la línea, así funcionamos. Pero la alostasis se produce cuando desde el exterior hay demasiadas exigencias, ¿sí? Full exigencias que no podemos, ¿no es cierto?, resolver, porque estoy pidiendo drogas, hay cambios, ¿no?, que me están haciendo exigencias, y entonces genero un estado alostático o una alostasis en la cual, fíjense, comienza a haber una disminución marcada de mi propia dopamina y de mis opioides endógenos, y con aumento de la hormona liberadora de corticotrofina o mi hormona del estrés, con incremento de la norepinefrina y con incremento de la dinorfina. Entonces, ¿qué hacemos para abordar de acuerdo a la historia natural de la enfermedad? Si hay abstinencia y un uso, no hacemos nada, ¿no es cierto? Hay un uso social. O si de repente consideramos que hay un uso de repente social demasiado exigente, podríamos hacer una intervención breve. Pero si comenzamos a ver que el uso es de riesgo, se comienza a abusar, podemos utilizar psicoterapias, ¿sí?, para no solo intervenciones breves, sino también psicoterapia. Y si hay abuso, si hay consumo de riesgo, si hay dependencia, entonces no solo terapia como psicoterapia, sino el uso de medicación. Y si la dependencia es severa, tiene que haber un internamiento para desintoxicar, ¿sí?, y un tratamiento intensivo en paciente internado, obviamente con medicación y psicoterapia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente con enfermedad adictiva? Lo vamos a abordar desde el diagnóstico sindrómico. Hemos dicho que es un síndrome amnésico disejecutivo emocional, ¿no es cierto?, que tiene 3 características importantes: pérdida de control, priorización del consumo y alteración en nuestro cerebro, que es lo que llamamos neuroadaptación. La pérdida de control que nos va a permitir darnos cuenta que hay
cada vez el paciente usa en cantidades mayores, por un tiempo más prolongado, aumenta frecuencia y cantidad, y con un fracaso en el intento de reducir el consumo. Ya no consume un día, consume 2 días, ya no consume 2, consume 3, ¿no es cierto? Y va aumentando la cantidad de consumo y el tiempo. Y la priorización del consumo. Le dedica más tiempo al consumo que a cualquiera de sus responsabilidades. Y se prioriza el consumo a pesar de todas las consecuencias negativas que pueda tener, que lo boten del trabajo, que la mujer se divorcie, que los padres mueran de angustia, igualito, priorizan el consumo. Y luego la neuroadaptación, que la vamos a evaluar porque comienzan a tener, ¿se acuerdan? Que hay una titulación hacia arriba, ¿sí? Entonces cada vez necesito más droga para tener el mismo efecto, tolerancia. Luego síndrome de abstinencia y un craving marcado, apetencia intensa, necesidad prominente de utilizar la sustancia psicoactiva. Entonces, ¿cómo abordamos al paciente con enfermedad adictiva? Tenemos que hacer, como siempre, una historia clínica que en todos los casos resulta en el mejor instrumento diagnóstico y que debe incluir la lista actual de las SPA usadas, la edad al inicio del consumo, la frecuencia del consumo, el tipo de sustancia consumida y la fecha del último consumo. Además, síntomas inespecíficos, como recuerden que los que consumen marihuana casi siempre son barrigoncitos, gorditos, ¿no es cierto? Porque comen un montón. Los que consumen coca más bien se vuelven flaquitos, ¿no es cierto? Pérdida de peso no intencionada, fatiga, anedonia. Tenemos que revisar la piel, el oído, la nariz, la faringe. Hay huecos en la nariz por esnifar la coca, ¿listo? Huecos así en el tabique nasal, no sé si han podido verlo a ustedes. Alteraciones en faringe, en pulmones, a nivel cardiovascular, en abdomen, en extremidades y por supuesto un examen neurológico. Todo eso debe incluir la exploración física. Y en el examen mental, todo el examen mental completo, pero especialmente tenemos que fijarnos en lo que es la memoria, el tipo de alteración a nivel de la memoria reciente y remota, la función ejecutiva y cómo se ha alterado la afectividad. Entonces, para que evaluemos a nuestros pacientes con enfermedad adictiva desde la perspectiva de una intoxicación aguda, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de sustancia que use y típicamente se va a presentar como una intoxicación o como una abstinencia, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar en forma aguda. O intoxicación, está borracho tirando, casi en un delirium tremens, tirando piedras, pateando las puertas, pegándole a la mujer, ¿no?, o golpeando a los hijos. Intoxicación o abstinencia. Entonces, en la intoxicación lo que vamos a encontrar es la clara evidencia, el aliento alcohólico, el olor de la marihuana, ¿no es cierto?, el desaliño, el descuido en los consumidores de todas las drogas, síntomas o signos asociados a la ingesta de la sustancia psicoactiva, síntomas o signos que no son explicados por otra enfermedad médica u otro trastorno mental. Y en la abstinencia, evidencia clara del cese o reducción del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, síntomas o signos asociados a la abstinencia y por supuesto a la exclusión. Síntomas o signos no son explicados por otra enfermedad médica o otro tipo de enfermedad mental. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que existen los refuerzos positivos con anticipación e impulsividad, ¿cierto? Para lograr la recompensa, lograr el placer. Cuando esto ocurre, ¿no es cierto?, con exposición a drogas, aumenta dopamina, aumentan los opioides, aumenta GABA y aumenta glutamato. En la abstinencia, aumenta CRF, hormona del estrés, aumenta norepinefrina, aumenta dinorfina y el neuropéptido Y disminuye. En lo que es la compulsividad, ¿no es cierto?, con afecto negativo y la abstinencia, ¿sí?, cuando está el paciente drogado va a tener un aumento de dopamina, de opioides, de GABA y de glutamato, pero cuando está en la abstinencia, fíjense, disminuye dopamina, disminuyen los péptidos opioides, disminuye GABA, disminuye glutamato. ¿Qué aumenta? Hormona del estrés, aumenta norepinefrina, aumenta dinorfina y disminuye nucleopéptido Y. ¿Listo? Eso es. Entonces, fíjense, y en el síndrome de abstinencia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo se alteran nuestros neurotransmisores?
produciendo disforia como consecuencia de la disminución de dopamina, de serotonina y de dinorfina, ansiedad y ataques de pánico porque ha disminuido GABA. Y la sustancia que nos quita el estrés es el neuropéptido Y, pero como ha caído y ha disminuido, entonces vamos a tener eso. Y el estrés que además se produce por la presencia del factor liberador de corticotropina, ¿no es cierto?, CRF, y por incremento de la norepinefrina. Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente a largo plazo? ¿No es cierto? A largo plazo vamos a tener dos cuadros. Recuerden que la forma aguda lo hemos descrito como intoxicación y como abstinencia. A largo plazo, ¿no?, casi en forma crónica, vamos a evaluar al paciente por un consumo perjudicial o un patrón nocivo de consumo que se llama abuso en otros casos, o por un síndrome de dependencia, ¿no?, adicción plenamente establecida. En lo que es el abuso o consumo perjudicial o patrón nocivo de consumo, vamos a tener pruebas claras de consumo de una sustancia psicoactiva que ha producido daño físico y psicológico. Y el daño es identificable y es específico. Es una forma de consumo que ha persistido por lo menos un mes, ¿sí?, o reiteradas veces en un periodo de 12 meses, y no cumple criterios ni para abstinencia ni para intoxicación. La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, para el alcohol, que aquel que se emborracha más de 12 veces al año, ¿no?, y que por beber tiene problemas académicos, económicos, sociales, laborales, judiciales, pierde objetos, le roban o tiene accidentes, hace tiempo tiene problemas con el alcohol. ¿Listo? Y si a eso se añade, comienzo a tomar y no paro de estar borracho, hay incapacidad para detenerse. Y si yo tengo que tomar cada mes, cada 2 veces al mes, 3 veces al mes, 4 veces al mes o varias veces en la semana, entonces es incapacidad para detenerse, ¿no es cierto? Tengo que tomar. Esos son los criterios y eso más o menos va por el abuso del alcohol, ¿listo? Y cuando tengo síndrome de dependencia, ¿sí?, tienen que haber 3 o más del listado de 6 que tenemos aquí, o más dentro de un mes, o en repetición a lo largo de 12 meses. Craving, pérdida de control, síntomas de abstinencia, síntomas de tolerancia, priorización del consumo y consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales. Lo botaron del trabajo, no tiene cómo alimentar a los hijos, no tiene cómo sostener su casa, pero lo sigue haciendo. Entonces, cuando tenemos un paciente, no solamente hacemos una buena historia clínica, sino que vamos a pedir seguramente algunos exámenes auxiliares, desde una química sanguínea básica, ¿no es cierto?, que evalúe función hepática, función lipídica, que evalúe plaquetas, glucosas, serología, como son adictos, pueden tener hepatitis B, C, pueden tener VIH, pueden tener enfermedades sexuales transmitidas sexualmente, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver, análisis de gases arteriales o electrolitos, y a nivel imagenológico, radiografía de tórax, ecografía hepática, renal, y si necesitamos saber lo que hay en el cerebro, estructurales, ¿no?, para hacer diagnóstico de la estructura como tal, TAC y resonancia magnética, y funcionales, ¿no?, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión por positrones o el SPECT. Y toxicológicos, ¿no es cierto? Las drogas van a salir en orina cuando son de consumo inmediato, y hay formas de tomar análisis cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, el alcohol puede durar, y lo podemos apreciar, por eso es que cuando los hacen soplar, ¿no es cierto?, cuando están conduciendo, el alcohol va a durar entre 6 y 12 horas. Si ustedes han visto, el que tomó el día anterior al día siguiente, todavía sigue expulsando el olor del alcohol por la boca o por el sudor, ¿cierto? Y las anfetaminas y metanfetaminas duran 2 días, las benzodiazepinas de acción corta 3 días, las benzodiazepinas de acción larga 30 días, la cocaína, como producto la benzoilergognina, dura 3 días. ¿Se acuerdan de Paolo cuando dijo que tomó un mate y le salió positivo a la benzoilergognina, ¿sí?, y hizo todo un problema y lo suspendieron, ¿se acuerdan? La heroína o la morfina dura 2 días, la metadona 3 días, la marihuana, si es un consumo único, 3 días, pero si es un consumo intenso, crónico, la presencia de marihuana en orina va a estar 30 días. La feniciclina, 7 a 21 días, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo
hay enfermedad adictiva, y ya estamos acabando, ¿no? Ya no se preocupen, ya nos hemos pasado 5 minutos, pero vamos a poder encontrar infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, atrofia cerebral o lesiones en la sustancia blanca, dependiendo de la droga que estemos utilizando. Y aquí podemos ver a un paciente, fíjense, alcohólico, como pueden ver señalado, la atrofia cerebelosa y la atrofia a nivel de la región frontal. Aquí podemos ver una hemorragia, ¿no es cierto?, en un paciente cocainómano. ¿Sí? Esta hemorragia es intraparenquimatosa subcortical, y aquí podemos ver la tomografía de una persona normal y un cerebro con un hipometabolismo a nivel frontal y temporal de un paciente que es consumidor de cocaína y de alcohol, ¿no? Vemos el cerebro normal y el otro cerebro enfermo, ¿no?, como consecuencia de las drogas. Aquí también podemos ver a un paciente sano en la parte de arriba y a un paciente consumidor crónico de cocaína, cómo existen defectos múltiples en la perfusión, tanto de la glucosa como de la sangre. Entonces, el curso adictivo, como hemos visto, empieza con una predisposición genética, un consumo experimental, la presencia de factores psicosociales, un uso peligroso, las propias consecuencias de la droga, el uso perjudicial del consumo, el daño cerebral y el establecimiento de la dependencia. ¿Qué nos preocupa? Que en diferentes exámenes a través de test se ha visto que un 54% de adolescentes en la preparatoria en Estados Unidos han consumido drogas experimentalmente alguna vez. El 55% de adolescentes en México, por curiosidad, han consumido drogas. 15% de jóvenes en el Cusco refieren haber consumido en algún momento drogas ilegales. Y lo que quiero decirles es que la segunda causa de hospitalización en los centros psiquiátricos son la dependencia a las drogas. Eso lo convierte en un problema de salud pública. Y aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias, chicos. Igualito les dejo la clase grabada, ¿listo?